Frechoso. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes a todos. Bueno, me presento en primer lugar. Mi nombre es Luis Frechoso, soy dietista nutricionista. Ostento cargos en el Colegio del Principado de Asturias y también como vicesecretario y secretario técnico en el Consejo General. Doy la bienvenida a todo el mundo a este Toma Conciencia 2023, en el cual tendremos 2 mesas en las cuales se van a exponer temas que espero que sean de interés para todo el mundo que está participando. En breves, presentaré al resto de ponentes que van a hacer y que van a participar en esta primera mesa de debate. Si quiere, le doy la palabra a doña Alma Palau, presidenta del Consejo, si quiere también dar ella la bienvenida al Toma Conciencia. Muchas gracias, Luis, y gracias a todos los ponentes por vuestra participación este año y gracias a todos los asistentes, sobre todo, por vuestro interés y por vuestra voluntad de conocer estos temas. Estamos en el Toma Conciencia 2023, que empezó en 2017 y que busca acercar los temas que más pueden interesar a los profesionales y con la última actualidad de estos temas a todos vosotros, los profesionales y los estudiantes de nutrición humana y dietética. Así que nada, espero que disfrutéis de esta tarde. Los ponentes son extraordinarios. Estoy muy agradecida a la participación de todos ellos y muy contenta de la gran participación de dietistas nutricionistas en toda España y creo que también de fuera de España. Y nada, que lo disfrutemos mucho, que participéis mucho haciendo preguntas. Ya lo irá explicando el moderador ahora y la moderadora después, cómo podéis participar, los que estáis conectados. Y por supuesto también, si queréis proponer temáticas para el próximo curso, pues ahí estaríamos encantados de atenderlas. Así que nada, muchas gracias y yo me pongo en segundo plano para que participen estos magníficos ponentes. Muchas gracias, Alma, por esas palabras. De forma un poco rápida os comento un poco cómo será la participación durante esta mesa de debate, que tendrá una duración de 1 hora y media hasta las 5:30 de la tarde en esta primera mesa. Lo primero, dar la bienvenida a todas las personas que estáis en directo. Somos 89 personas ahora mismo, tanto desde España como desde Latinoamérica. Ahora mismo no sé qué hora es allí, pero creo que es bastante temprano, así que enhorabuena por ese ánimo para estar aquí conectados. Como sabéis, en la aplicación de Zoom, como podemos participar, tendremos una sala de chat en la cual podéis ir poniendo vuestro nombre para que se os identifique desde dónde os conectáis, para que se pueda hacer un poco más humano esta forma de hacerlo online. Y luego, cualquier pregunta que se vaya a resolver después durante la mesa de debate al final de las ponencias, se deberá realizar a través del canal de preguntas y respuestas que está aquí abajo en la barra de tareas de la propia aplicación de Zoom. De esa forma, al final, pues será mucho más fácil para mí poder leer y poder ofrecer esas preguntas a los ponentes. Sin más, pasamos a presentar a los ponentes que van a formar parte de esta mesa de debate. En primer lugar tenemos a María José Ibáñez. Ella es dietista nutricionista, graduada por la Universidad del País Vasco, si no me equivoco, máster en nutrición humana y calidad en alimentos de la Universidad de Navarra, posgrado en nutrición y salud pública y también en alimentación hospitalaria. Desde 2003 está ejerciendo en el servicio de alimentación de uno de los hospitales principales de Bilbao, que es el Hospital de Basurto. Y también forma parte a nivel de asociacionismo, pues del Consejo General de Nutricionistas de España, como vicepresidenta primera y como coordinadora de formación en la Academia Española de Nutrición y Dietética. En segundo lugar tendríamos a Eduard Baladía. Tengo que presentarlo ahora, ¿verdad? Eduard Baladía es dietista nutricionista también por la Universidad de Barcelona, máster en avances en investigación en salud pública por la Universidad de Granada, coordinador en el área, ahí está, ahí lo podéis ver, coordinador en el área de gestión del conocimiento y centro de análisis de evidencia científica de la Academia Española de Nutrición y Dietética, profesor asociado en el Departamento de Ciencias Experimentales y Metodológicas en la Universidad de Vic.
Y bueno, a nivel de carrera profesional, aparte de como profesor y demás, dedica bastante tiempo a la parte de investigación, revisiones sistemáticas, metaanálisis, etcétera. Y en ese área pues tiene bastantes publicaciones indexadas en revistas de interés como Web of Science, la JBI Evidence Synthesis, BMJ Open Valuing Health, Journal of Clinical Medicine, etcétera, etcétera. Si necesitáis algún tipo de mayor información sobre cualquier ponente, lo podéis poner en el bloque de preguntas y respuestas, y sin ningún problema pues también se os dará ahí la información. Después tenemos a José Miguel Soriano del Castillo. Él es catedrático en el área de nutrición y bromatología de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Valencia, director Food and Health Lab del Parque Científico también de la Universidad de Valencia, director clínico de la Clínica Universitaria de Nutrición y Actividad Física y Fisioterapia, Fundación Luis Alcañiz, de también la Universidad de Valencia, y codirector de la Unidad Mixta de Investigación en Endocrinología, Nutrición y Dietética del Instituto de Investigación Sanitaria Hospital de la Fe, también en Valencia. Por último, y no menos importante, por supuesto, tenemos a Robinson Cruz. A ver si se pone en pantalla. Lo busco yo aquí. Como digo, Robinson Cruz es el presidente y promotor del Comité Internacional para la Estandarización de la Nutriología, abreviado IDNUT. El de formación es dietista nutricionista, doctor en nutrición y salud pública. Como decíamos, destaca especialmente su vasta obra relativa a la estandarización de protocolos de nutrición en este instituto del IDNUT, donde una de las mayores obras que tiene este instituto es la de unificar diferentes estándares respecto a la nutrición y unificar diferentes consejos del área de la nutrición para poder llegar a esos consensos que son tan importantes en nuestra profesión. Miembro honorario del Colegio de Nutricionistas de Perú, Asociación Nacional de Nutricionistas de Ecuador, de la Sociedad Peruana de Nutrición y del Consejo Regional del Cuarto Colegio de Nutricionistas del Perú. Así que nada, sin más, podemos empezar con los coloquios, y yo iré leyendo las diferentes preguntas que haya en el chat para poder ofrecerlas al final de las ponencias. Muchas Sí, gracias. perdona Luis, perdóname un segundito. Bueno, gracias en primer lugar. Por facilitar y para que no se nos pierdan las preguntas por el chat, hay una opción de preguntas y respuestas, entonces es preferible que hagáis las preguntas por ahí, porque en el chat si no a veces van rotando y se nos pueden perder. Vale, gracias. Pues cuando quieras, puedes empezar con tu ponencia. Somos ya 102 personas en directo y subiendo, así que... Bueno, pues mientras Javier, nuestro asesor técnico, nos la va cargando, aclarar que hay un pequeño error, una pequeña errata en mi currículum. El máster en nutrición y calidad de alimentos es por la Universidad de Baleares, no de Navarra, por si acaso simplemente aclararlo. Y bueno, vamos a ver si Javier tiene por ahí lanzando. Pues yo aprovecho para saludar a todo el mundo. Mientras vamos cargando. Sí, muchas gracias. También nos gusta mucho ver en el chat también si nos podéis poner desde dónde os estáis conectando y demás, porque así lo bueno que tienen estas nuevas tecnologías es que nos permiten acercarnos a todo el mundo por muy lejos que estemos. Entonces, si por el chat nos vais poniendo desde dónde estáis, será estupendo. Mira, desde Burgos, un montón de sitios, Zaragoza, Galicia. Bueno, veo que Noruega he visto por ahí, perfecto. Veo que Javier ya tiene ahí la ponencia cargada, así que cuando quieras, Javier, dispárala, porfa. Ya somos 107. Vamos a ir un poco mientras se solucionan estos problemas técnicos.
voy leyendo por aquí, decían también desde Noruega, que es bastante impresionante, bueno, como desde Latinoamérica, ¿no? Valencia, Girona, desde Vitoria, yo estudié en Vitoria, gran ciudad, Rías Baixas, Madrid, Santander, Cataluña, Teruel, Londres, bastantes puntos de España. Bueno, creo que ya está ahí la presentación, así que comenzamos con la charla de María José. Bueno, no pasa nada, estamos teniendo problemas técnicos, no sé por qué no se escucha la ponencia, pero si no, cargo yo sin audio y la voy cantando, ¿eh? No tengo mayor problema. Vamos a ver si me dicen que se soluciona y si no, tiramos de la otra vía. A ver qué me dicen desde medios técnicos. Es un convenio. ¿Qué tipos de convenio tenemos? Perfecto. Soy dietista nutricionista. ¿Cuál es mi convenio colectivo? Debo comenzar declarando mi conflicto de interés. Desde el año 2007 yo soy representante del sindicato ELA en mi empresa y por ese motivo pues tengo conocimiento sobre estas cuestiones relativas a los convenios colectivos. Bien, ¿por qué esta ponencia si la negociación colectiva no es competencia de los colegios oficiales ni del Consejo General? Bueno, la realidad es que es una consulta recurrente en los colegios oficiales. Hay una serie de preguntas que vienen siempre, tanto por parte de colegiados como de empresas que quieren contratar a alguien y no saben qué convenio le deben de aplicar. También nos preguntan frecuentemente si se puede negociar un convenio exclusivo específico para dietistas nutricionistas. O también de vez en cuando nos preguntan por qué no hay un sindicato de dietistas nutricionistas. Bueno, pues queremos dar respuesta a estas cuestiones porque lo que hemos detectado es que existe un gran desconocimiento sobre diversas cuestiones que intentaremos aclarar. Primero, ¿qué es un convenio? ¿Qué tipos de convenio tenemos? ¿Quiénes son las partes que negocian estos convenios? ¿Cuál me tienen que aplicar según dónde trabaje? Y finalmente, ¿qué es lo que sucede cuando no hay un convenio colectivo de aplicación? Bien, comenzaremos un poco explicando muy por encima qué es un convenio colectivo, ¿vale? Porque tampoco disponemos de demasiado tiempo. Un convenio colectivo viene regulado por el artículo 82.2 del Estatuto de los Trabajadores, que tenéis ahí copiado. Al final, un convenio colectivo es un acuerdo entre partes, entre la parte empresarial y la parte social, es decir, los trabajadores, ¿no? Y lo que viene a regular es pues, todas las condiciones de trabajo, los derechos y obligaciones del personal y de la empresa, las condiciones económicas, las vacaciones. Todo este tipo de cosas son los contenidos que vamos a tener en un convenio. El salario, también la jornada anual, cuántas horas tengo que trabajar en el año, los permisos, si me ingresan a un familiar, si me caso, todo este tipo de cuestiones. Y también muy importante, cuáles son mis funciones, qué tengo que hacer yo durante mis horas de trabajo. Bien, os decía antes que un convenio al final es un acuerdo entre partes y lo que tenemos siempre a la hora de negociar un convenio colectivo son dos partes, la parte empresarial y la parte social. En función de qué tipo de convenio estemos negociando, vamos a tener unos representantes por cada una de las partes. Si estamos hablando de un convenio pequeñito que se aplica solo en una empresa o en un centro de trabajo, por la parte empresarial quien nos va a negociar es el empresario. Y por la parte social serían los representantes de los trabajadores y trabajadoras de ese centro de trabajo
o de esa empresa, que sería pues el comité de empresa, el delegado de personal. Si ya estamos hablando de convenios que se aplican a más personas, a un sector, estamos hablando de que negocia un grupo de empresas o una asociación empresarial por la parte empresarial, y por la parte social van a negociar los sindicatos más representativos. ¿Qué se entiende por un sindicato más representativo? Pues es aquel que tenga como mínimo un 10% de la representación, que ya os explicaré ahora un poquito más adelante qué es la representación y cómo se obtiene. Y si estamos negociando un convenio de ámbito estatal, también podrán participar aquellos sindicatos que, sin tener el mínimo del 10% de la representación a nivel del Estado, sí van a tener un 15% de la representación en ese sector a nivel autonómico. Bien, y ahora voy a explicaros un poquito qué es un sindicato representativo. Es aquel que es mayoritario en el ámbito de negociación. Y tenemos distintos ámbitos de negociación. Podemos tener la empresa. Tenemos una empresa en la que queremos negociar un convenio colectivo y lo van a negociar todos y cada uno de los sindicatos que estén presentes en el comité de empresa. Sin embargo, si vamos subiendo un escalón y en vez de en la empresa vamos a negociar para el sector en mi provincia, tendremos que buscar los sindicatos mayoritarios a nivel provincial. Y aquí hay que tener como mínimo un 10% de la representatividad en el sector. ¿Qué quiere decir esto? Que puede haber sindicatos que tengan representación en algunas empresas, pero cuando te pones a sumar todo, no llegan a ese 10% en la provincia. Y entonces estos sindicatos no podrían negociar a nivel provincial. Si seguimos avanzando, tendríamos el nivel autonómico, en el que tenemos los sindicatos mayoritarios en ese sector, en esa autonomía. Y ya el último escalón sería un convenio estatal que se aplicaría a todos los trabajadores de ese sector en todo el Estado. Aquí se negocia por parte de los sindicatos estatales y los mayoritarios en el ámbito autonómico, que os he comentado en la diapositiva previa. ¿Cómo se logra esta representatividad, no? Pues mediante las elecciones sindicales que se realizan en cada una de las empresas. Dependiendo del tamaño de la empresa, podemos tener en las pequeñitas que hay 1 o 3 representantes, y en aquellas mayores de más de 50 trabajadores se elige un comité de empresa. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que igual que hablábamos antes de que para negociar el convenio provincial necesitas un mínimo, en unas elecciones a comité de empresa también necesitas un mínimo. Y todo aquel sindicato que no llegue al 5% de los votos quedaría excluido de obtener miembros y representantes en el comité de empresa. Esto es lo que dificulta que pueda haber un convenio específico para dietistas nutricionistas. Porque claro, imaginaros en una empresa de colectividades conseguir el 5% de los votos, pues de por sí es complicado, y si además ya queremos sumar que tenemos que ir en vez de a un convenio de empresa, pues quizá un convenio provincial, pues fijaros lo complicado que sería que ese sindicato de dietistas nutricionistas consiga el 10% de la representación en el sector. Tenemos también distintos tipos de convenio, ¿no? Según el ámbito de aplicación, que viene a ser el mismo que el ámbito de negociación que os he indicado previamente. Tendríamos, empezando de menor a mayor, un convenio de centro de trabajo. Somos un grupo de trabajadores, una empresa pequeñita que no tenemos convenio y queremos negociar un convenio propio. Sería, digamos, el escalón más bajo. El siguiente escalón sería la empresa. Si seguimos avanzando, un convenio de provincia o, un poquito más allá, un convenio autonómico. Y finalmente tendríamos la posibilidad del convenio estatal. Viendo esto, la siguiente pregunta es: ¿y qué convenio me tienen que aplicar a mí? Pues bueno, como decía Pau Donés, depende. ¿Y de qué va a depender? Pues primero del sector de actividad. Imaginaos, por ejemplo, un médico que tienen un montón de salidas profesionales. Pueden trabajar en sanidad pública o en sanidad privada.
pero dentro de la sanidad pública pueden trabajar en una autonomía o en otra. Pueden trabajar como médicos de empresa, con lo cual van a tener probablemente un convenio o provincial o de empresa, si la empresa es grande. Pueden trabajar en docencia. Y luego dependerá también del ámbito de aplicación, que es un poquito lo que os comentaba. No es lo mismo sanidad pública en Euskadi que sanidad pública en Madrid o en Andalucía o en donde sea. Vamos a ver un poquito una serie de ejemplos prácticos de convenios que quizá puedan ser los más frecuentes que nos apliquen a nosotros, ¿no? Y os he puesto un poquito estos tres. La empresa de catering, una residencia de ancianos o sistema sanitario público. En una empresa de catering, en principio, el convenio de aplicación sería el convenio colectivo de restauración colectiva estatal. ¿Podría haber otro? Podría ser, puede haber empresas que tengan un convenio colectivo propio y, por ejemplo, en Euskadi hay empresas que voluntariamente están aplicando el convenio de hostelería provincial. Pero bueno, en principio sería el convenio colectivo de restauración colectiva estatal. Y este convenio se aplica a todo el personal, independientemente del centro en el que trabajen. En un catering tú puedes prestar servicio o bien en una cocina central, pues las dietistas que se encargan del diseño de los menús o de la supervisión de la cocina, de los emplatados para la preparación de la comida que se envía a centros ya elaborada y lista para distribuir. O puedes trabajar en un cliente, un hospital, una residencia, independientemente de donde trabajes, el salario va a ser el mismo y el convenio va a ser el mismo. Tendríamos también una residencia de ancianos, si estamos contratados directamente por la residencia, me refiero, trabajando fundamentalmente en planta, que es cuando suele estar contemplado. Aquí lo habitual es que sea el convenio sectorial de la provincia, pero también podría darse el caso de que esa residencia de ancianos tenga un convenio propio y sea el que se aplique. Igualmente, si me voy al sistema sanitario público, voy a tener, por ejemplo, el gobierno autonómico. Se puede trabajar en Euskadi, por ejemplo, en Osakidetza, que es el Servicio Vasco de Salud, o en Salud Pública de Gobierno Vasco, serían, digamos, los niveles. Pero aquí también tenemos diputaciones forales, que es un convenio distinto. O tenemos ayuntamientos, que hay un convenio, digamos, común para todos los ayuntamientos, pero bueno, esto supongo que quizá pueda ser algo más concreto de aquí y habría que ver si el ayuntamiento en cuestión tiene un convenio propio o tienen uno para varios ayuntamientos. Y nos quedaría la pregunta de ¿y qué pasa con todas estas dietistas nutricionistas que están contratadas en consulta privada? Pues es que no tenemos convenio. Y claro, en este caso, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues nuestras condiciones van a ser las mínimas que establece la ley, que son dos. Por una parte, en la parte económica tenemos el salario mínimo interprofesional, que serían 1.080 euros al mes en 14 pagas, y todo el resto de condiciones vienen determinadas por el Estatuto de los Trabajadores. Aquí que vendría las vacaciones, la jornada semanal de 40 horas, todos los permisos y licencias, todo este tipo de cuestiones vienen reguladas por el Estatuto de los Trabajadores. La empresa, a partir de aquí, si lo desea, puede mejorar las condiciones. ¿Cómo puede hacerlo? Mediante pluses y complementos voluntarios o aplicando de manera voluntaria las condiciones de otro convenio. Es decir, oye, no tengo un convenio específico para este sector, voy a ver qué hay más o menos parecido que pueda encajar y voy a aplicar voluntariamente estas condiciones, eligiendo pues uno que pueda más o menos adecuarse. Y nos quedaría la gran pregunta, ¿no? Si es posible negociar un convenio para las consultas privadas. Depende un poquito. Si son empresas pequeñitas, digo de más de 6 personas, podrían ser de menos, pero bueno, ahí puede haber una complicación porque con menos de 6 no se pueden hacer elecciones, Igual habría que ir a pelearlo judicialmente, el que permitan negociar. En principio, en empresas pequeñitas sí se podría hacer un acuerdo de centro, un convenio de centro, movilizando al personal. A nivel sectorial, quiero decir, un convenio para las consultas privadas de dietistas, nutricionistas de Vizcaya o de País Vasco o estatal, pues sería casi imposible, porque por una parte
no tenemos organizaciones empresariales, ¿no? Quiero decir, los propietarios de estas consultas se tendrían que agrupar y constituir una organización empresarial. Y por otra parte, no hay representantes del personal, porque consultas que tengan más de 6 trabajadores para poder hacer elecciones, pues es muy complicado. Entonces, bueno, pues es complicado, ¿no? Aquí vamos a depender, bueno, pues si entre colegas tenemos esa solidaridad y bueno, pues el propietario de la consulta pues se aviene a mejorar los mínimos legales. Y por mi parte, nada más. Espero haber podido aclarar vuestras dudas en esta brevísima presentación de lo que es un convenio colectivo y no haberos aburrido mucho. Muchas gracias por vuestra atención y hasta otra. Muchas gracias por la presentación, María José. Nada, un placer. No sé si tengo que ir ahora con las preguntas o va el siguiente panelista y al final hacemos la mesa de debate entre los 4. Yo creo que mejor al final si Javier nos puede ir cargando la siguiente ponencia. Perfecto. Aprovecho a recordar que, bueno, podéis ir dejando respecto a esta ponencia que ya hemos visto vuestras dudas en el cajetín de preguntas y respuestas. He dejado también en el chat este recordatorio, ¿vale? Pero para que vayáis haciéndolo. Vamos con la siguiente, de Eduard Baladía. A todas y a todos, me llamo Eduard Baladía y vamos a hablar un poco de la Evidence Analysis Library, una plataforma que nos acerca a la práctica dietética basada en la evidencia. Para mí es muy importante que lleguemos a entender por qué necesitamos todos acceder a esta plataforma, que sepáis cómo solicitar vuestro acceso y cuánto os va a costar, y que veáis cómo es por dentro también para que os hagáis una idea de lo fácil que es usarla. En primera instancia, ¿por qué necesitamos acceder a esta plataforma? Si os preguntara cómo encontráis respuestas a vuestras preguntas, las preguntas que se os generan en vuestro día a día, seguramente tendría este abanico de respuestas, desde que consultáis a otros colegas referentes, lo cual está muy bien. El trabajo dentro de un equipo con colegas de la profesión pues nos puede ayudar. Por supuesto, a través de formación especializada, que también está muy bien, a través de libros de texto, pueden ser antiguos o nuevos. También puede ser a través de portales web de instituciones, de organizaciones como la Organización Mundial de la Salud o otras instituciones. Y por supuesto, algunos diríais que buscáis estudios en bases de datos. Todas estas opciones son correctas y son adecuadas, pero ¿nos llevan directamente a la práctica dietética basada en la evidencia? Bueno, esa es una cuestión que debemos abordar. ¿Y qué es la práctica dietética basada en la evidencia? Pues si miramos la definición de la ICDA de 2010, pues nos dice que es hacernos preguntas, esas preguntas que tenemos en nuestro día a día, pero encontrar sistemáticamente toda la investigación, evaluar su validez, hacer una lectura crítica y evaluar si es válida para contestar esa pregunta y nos lo contesta de forma adecuada y sin sesgos, ver la aplicabilidad e importancia. Y todo eso se debe conjugar luego con la experiencia y juicio de los dietistas, de nosotros, y los valores y circunstancias muy importantes de los clientes o de los pacientes o comunidad a la que va dirigida esa recomendación, para ayudarnos a guiar en nuestras decisiones dietéticas, esas basadas en la evidencia. Por lo tanto, hay que tener en cuenta todo esto, la investigación y su validez, pero también los valores y circunstancias especiales de los pacientes y también del entorno clínico que rodea al profesional que tiene que llevar a cabo esas decisiones. Si volvemos un momento a esta pregunta, ¿esto es práctica dietética basada en la evidencia? Ahora creo que ya nos podemos contestar que no, que acceder a todas estas fuentes de información que están muy bien y que deben seguir formando parte de nuestra forma de obtener información, no puede considerarse práctica dietética basada en la evidencia. El proceso es otro.
Entonces, ¿cómo podemos usar esa evidencia que se genera y convertirla en una recomendación basada en la evidencia? Bueno, pues hay un modelo más o menos sencillo que permite explicar cómo se genera esto. Nos hacemos una pregunta, adquirimos la evidencia, la evaluamos críticamente, con lectura crítica, la aplicamos, actuamos y evaluamos cómo ha funcionado. Sin embargo, esto que parece tan sencillo se nos complica cuando entendemos que para generar la pregunta hay que saber qué es el entorno Picot y cómo se genera. Para adquirir toda la evidencia hay que buscar sistemáticamente en múltiples bases de datos y encontrar todos los estudios relevantes. Para evaluar críticamente tenemos que aplicar herramientas de lectura crítica adecuadas para cada diseño. Para pasar de la evidencia a algo aplicable tenemos que hacer el grading, tenemos que evaluar el riesgo-beneficio, el coste-beneficio, qué impacto tiene en la equidad. Es decir, esto que parece o que nos parecía o que poníamos de una forma sencilla, en realidad no lo es tanto. Soy consciente de que no se generan respuestas basadas en la evidencia, soy consciente de que no tengo tiempo y por lo tanto voy a usar evidencias preevaluadas. ¿Qué son estas evidencias preevaluadas? Fijaros bien en esta pirámide, no es exactamente la que estáis acostumbrados a ver en la pirámide de evidencias. Esto es la pirámide de acceso a evidencias preevaluadas. ¿Qué significa esto? Significa que cuanto más arriba vamos a buscar como fuente de información nuestra respuesta, más trabajo hay hecho de todo este proceso de generación de la recomendación basada en la evidencia. Fijaros que abajo están los estudios pelados, los estudios individuales. Ahí, si fuéramos a este nivel, que es lo que acostumbráis a hacer muchas veces, pues tenemos que hacer todo el proceso, tenemos que obtener todos los estudios individuales, evaluarlos críticamente y hacer de este paso de la investigación a la práctica. En cambio, si vamos a un nivel superior, a las revisiones sistemáticas, pues ya parte de este proceso está hecho. Ya está hecho la búsqueda sistemática de todos los estudios pertinentes, está la lectura crítica hecha, incluso la interpretación de los resultados en base a la confianza que tengo en estos estudios. Y así, cuanto más arriba vamos, pues mejor. ¿Y dónde está el EAL en todo este ecosistema de acceso a evidencias preevaluadas? Pues fijaros, arriba de todo, o prácticamente arriba de todo. Para estudios individuales podríamos ir, por ejemplo, a una base de datos como es el PubMed, para obtener todas las revisiones sistemáticas que ya nos ayudarían a tener todos los estudios individuales. Podríamos ir a Epistemónicos, que si no lo conocéis es una gran base de datos de revisiones sistemáticas. Y, por ejemplo, para obtener guías basadas en la evidencia, podríamos ir pues, al proyecto español Guía Salud, que también es súper guay. El problema de todo esto es que tendremos una mezcla de todos los temas y por supuesto algunos serán de nutrición y otros no. Y fijaos bien que por encima está el EAL, el Evidence Analysis Library. ¿Qué nos ayuda a obtener la Evidence Analysis Library? Pues ya tips o recomendaciones que guían nuestra práctica. ¿Y en base a qué están hechos? Pues están hechos en base a todos los estudios individuales, a todas las revisiones sistemáticas y en base a todas las guías de práctica clínica basadas en la evidencia, es decir, en todos los escalones anteriores. Por lo tanto, acceder a este nivel es sumamente importante pues para poder acceder a evidencias que ya están muy trabajadas, que ya nos costará muy poco aprovecharlas y que nos ayuden a tomar una decisión respecto a la pregunta que nos estamos haciendo. Básicamente veréis que en el EAL descubriréis en un párrafo un resumen de cómo guiar vuestra práctica para cada pregunta que os estáis haciendo. La verdad es que es una muy buena solución y creemos desde la academia que todo el mundo debería tener acceso. Lo creemos tanto que hemos decidido que para todos los miembros de la academia este acceso será gratis. En cuanto os dais de alta en la academia, podéis solicitar el acceso gratuito al Evidence Analysis Library. Podéis escanear este código QR y empezar el proceso para pedir vuestro acceso personalizado. Pues bien, yo creo que ha llegado el momento de que veáis cómo se estructura el Evidence Analysis Library y que podáis descubrir que realmente en un solo párrafo se os va a guiar en vuestra toma de decisiones con respecto a la pregunta que os estáis haciendo. Vamos a ello.
pues espero que se haya entendido el por qué debemos utilizar plataformas como esta, pero si tuviera que resumirlo, os diría que sin este tipo de plataformas que nos dan ya los tips que nos ayudan a hacer nuestra práctica basada en la evidencia, es casi imposible que podamos hacer una práctica dietética basada en la evidencia adecuada. Bueno, esta plataforma, como ya podéis ver, ahora mismo ya estamos dados de alta como Academia Española y por lo tanto tenemos acceso. Es un proyecto americano y bueno, pues para acceder a los diferentes temas o preguntas que me estoy haciendo hay dos posibilidades. Una a través de proyectos. Aquí lo que podremos encontrar son proyectos temáticos centrados en una enfermedad en concreto. Además de estas propuestas temáticas, también existe la posibilidad de navegar a través de un índice alfabético en el que podremos o podríamos intentar encontrar diferentes aspectos que pueden estar en varios proyectos temáticos a la vez. Así que también es una forma interesante de acceder a la información. A mí me hace mucho más sentido normalmente acceder a través de temáticas, porque uno tiene una pregunta o se plantea una pregunta en la práctica, entiendo yo, sobre algo temático. Tenemos un paciente con sobrepeso o obesidad y necesitamos resolver algunas cuestiones sobre cómo basar mi práctica en la mejor evidencia. O tenemos una persona delante que hace deporte y queremos ayudarle con la nutrición a mejorar su rendimiento deportivo. Entiendo yo que muchas veces lo interesante será acceder a través de estas áreas temáticas. Bueno, y acceder al área temática en sí es muy fácil. Intentamos identificar la área temática que es de mi interés y simplemente clicamos encima. Bueno, como podéis ver, lo que hace es llevarnos a una sección específica para esta área temática. Y lo que nos propone al principio es una breve introducción sobre el tema que nos explica pues, a qué se está refiriendo, de qué proyectos se han desarrollado para esta temática. En este caso pues podemos ver guías basadas en la evidencia, específicamente de esta temática, pero también revisiones sistemáticas que han ayudado a contestar parte de las preguntas. Y luego tenemos una columna aquí a la izquierda en la que tenemos links o podemos ver links a diferentes cosas. Os voy a explicar un poco cuáles son esas informaciones que nos da. Primero nos ofrece una vista general de los grados de evidencia que hemos obtenido en general para esta temática. Esto nos ayuda a comprender si en general los niveles de evidencia son muy confiables o poco confiables y aún tenemos muchas dudas al respecto. Así vamos a ver qué nos guarda este proyecto temático. Si vemos por debajo de esta información que acabamos de ver, podemos ver que hay una guía realizada entre el 2021 y 2022. Pero más abajo podemos ver también que hay una revisión sistemática hecha en 2020-2021. Es decir, que podemos ver todos los subproyectos que están ayudando a contestar a este proyecto temático. De forma muy resumida, ¿cómo accedemos a esa recomendación? A esas recomendaciones que pueden guiar nuestra práctica, pues en el resumen ejecutivo. Siempre tendremos este resumen ejecutivo y aquí podemos encontrar fácilmente el aspecto que quizá nos estamos planteando y la respuesta o esa recomendación para guiar nuestra práctica y el nivel de evidencia, en este caso consenso, pero aquí podemos ver diferentes niveles, el nivel de recomendación de esta propuesta. Por supuesto, aquí en la guía de 2021-2022 habrá algunos aspectos trabajados, pero quizá debamos ir a la revisión sistemática para acceder a otros temas que ya fueron tratados y que seguramente en esta guía
no han sido tratados. Por lo tanto, si queremos ver todas las respuestas basadas en la evidencia, deberíamos ir para cada subproyecto para ir viendo pues cuáles son las diferentes cuestiones que se han realizado y poder llegar a esa recomendación que tanto estoy anhelando, que contesta a mi pregunta. Además del sumario ejecutivo, es muy importante, podéis mirar todo lo demás, por supuesto, pero es muy importante que veáis el apartado de recomendaciones o que soportan esas recomendaciones. Es interesante porque aquí son las mismas, ¿vale? Si accedemos a cada una de ellas, podremos ver que han hecho un proceso muy enterito para ofrecernos recomendaciones e indicarnos cuáles son sus riesgos, las condiciones de aplicación, potenciales costes, etcétera, etcétera. Y eso es muy, muy interesante. Y para aquellos más curiosos, pues aquí podrían acceder a las evidencias que soportan estas recomendaciones. Bueno, en realidad esto es un poco lo que os quería enseñar y que vierais que es muy fácil acceder a estas evidencias preevaluadas, que son parrafitos que nos pueden guiar a nuestra práctica dietética basada en la evidencia. A modo de conclusiones, podríamos decir que todos necesitamos acceso al EAL, incluso aquellos que estamos ciertamente experimentados con el proceso de generación de recomendaciones. No tenemos el tiempo ni los recursos para generar todas las recomendaciones basadas en la evidencia, así que necesitamos acceso al EAL. Espero que hayáis entendido que los miembros de la academia tienen acceso gratis y que pueden solicitarlo ya mismo. Y deciros también que con el alta a la plataforma EAL recibiréis un tutorial para aprender cómo usarlo y en breve también os comunico que haremos un webinar completo poniendo diferentes ejemplos y situaciones en las que podríamos usar esta herramienta. Así que muchísimas gracias y espero que os haya gustado. Muchas gracias, Eduard, por la ponencia. Del todo interesante, obviamente. Creo que es un tema bastante importante de cara a cualquier tipo de profesión, obviamente, y la nuestra, que tiene tanta interacción con el público, es súper necesario el utilizar todos los recursos basados en la mayor evidencia, y esta herramienta que acaba de mostrar pues es muy útil. Mientras se carga la siguiente charla, vuelvo a recordar, por favor, que tenéis la opción de dejar preguntas en el cajetín. Comenzamos con la siguiente charla, que será llevada a cabo por José Miguel Soriano. Hola, mi nombre es José Miguel Soriano del Castillo y la ponencia es sobre la empleabilidad sin fronteras y sin límites. Soy catedrático de Nutrición y Bromatología de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Valencia. En ella llevo impartiendo docencia desde el año 2001, en primer lugar dentro de la diplomatura y posteriormente en el grado en Nutrición Humana y Dietética. Durante todo este tiempo he ido recopilando diversas ofertas de empleo, tanto a nivel nacional como internacional, que me ha permitido delimitar de alguna manera parte de la carga docente que se imparte al alumnado para conseguir un perfil más profesional dentro de su futuro inmediato. En febrero del 2021, y a raíz de toda esta experiencia, realicé la incorporación dentro de dos redes sociales, tanto LinkedIn como Facebook, la creación de una página denominada Empleo en Nutrición, y en el cual durante todo este tiempo se han adicionado más de 8.000 ofertas de empleo. Las ofertas que habitualmente se suelen aplicar dentro de estas dos redes sociales siguen una estructura muy generalizada. En primer lugar, aparece el nombre del puesto de trabajo y en algunos de ellos entre paréntesis si son 2 o más puestos de trabajo. En segundo lugar, tenemos lo que es la localización y la organización que oferta dicho empleo. Y por otro lado aparece una estructura en la cual aparece un pequeño resumen donde se especifica básicamente en qué consiste dicho puesto de trabajo. Posteriormente suele aparecer además una serie de apartados como son los requerimientos mínimos para acceder a ese puesto de trabajo
y además aparece un último apartado donde se adscribe una mayor información y por el cual la persona que accede a la página de empleo y nutrición puede acceder a la oferta completa para posicionarse en ella. Algunos de los ejemplos que habitualmente se han ofertado dentro de la estructura general de empleo y nutrición hay que tener en cuenta que además se incorpora en determinadas circunstancias lo que es el salario de ese puesto de trabajo. No en todas las ofertas de empleo vienen especificadas, pero en las que sí que aparecen se añaden. Para que se hagan una idea, básicamente los puestos de trabajo tienen una variación relativamente alta. De hecho, de las ofertas de empleo que se han encontrado hasta ahora, ha habido una en concreto que es la que ha superado hasta ahora todos los máximos y corresponde a una oferta cuyo importe anual de salario estaría alrededor de los 255.000 euros al año. Si tenemos en cuenta el perfil de competencia del titulado universitario en nutrición humana y dietética, es digamos la estructura general que me ha permitido de alguna manera clasificar en cierta manera dentro de esa página las diferentes especialidades que hay, tanto desde el ámbito clínico, nivel de salud pública, restauración colectiva, industria, dietista docente, sea universitario o no universitario, y dietista investigador. Actualizadas las ofertas a 23 de abril de 2023, están disponibles 9.050 ofertas de empleo en menos de 2 años y lo que ha permitido de alguna manera una clasificación de acuerdo a la otra clasificación que acabamos de ver de las competencias en varios porcentajes. En concreto, lo que es el dietista nutricionista clínico y el dietista nutricionista docente abarcan el 20 y el 18% de las ofertas de empleo. Posteriormente le sigue el dietista nutricionista investigador con un 17%, el comunitario con un 13%, el de industria un 13%, el de consulta un 7% y en el caso de administrativo y restauración colectiva un 3 y un 9%. Hay que tener en cuenta que de las ofertas de empleo hemos dicho que son a nivel nacional e internacional, pero a fecha de hoy con las ofertas que están disponibles se ha observado que las disposiciones en las cuales son de empleo en nutrición en España, básicamente el 72,3% corresponden a puestos para posiciones de autónomo. La página de empleo en nutrición no solo aborda determinadas temáticas en cuanto a las ofertas que puedan haber, sino que es una especie de vínculo con los usuarios para poder hacer incluso preguntas que sean interesantes para abordar otras temáticas dentro de esta página. Por ejemplo, en el 13 de enero de este año se hizo una petición para verificar que aquellos usuarios que accedieran a la página nos pudieran indicar qué partes estarían interesadas, sobre todo en cuanto a su especialización y sobre todo de qué países, de alguna manera para acotar parte de esas ofertas, puesto que son bastantes a lo largo de las recibidas a lo largo del día. Cabe destacar que de los pocos informes que se han realizado en empleo en nutrición se suelen realizar básicamente alrededor entre uno completo cada 6 meses. El último en concreto define una serie de características que son importantes para esas ofertas. En primer lugar, el factor importante, sobre todo en los puestos internacionales, son los idiomas. El inglés se da por supuesto que se controla y por orden de ofertas de los otros idiomas están de mayor a menor francés, alemán y sueco. El resto de las ofertas con otros idiomas representan un 8% frente al 92% de los restantes. Actualmente, los 4 países con mayores ofertas de empleo actuales son Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Brasil y Suecia. En este último país sigue habiendo ofertas para nutricionistas, teniendo en cuenta que el requisito es el dominio del idioma sueco correspondiente al nivel C1 más bajo según la escala de niveles del Consejo de Europa. Muchas de las ofertas de este país además centran sus características en el siguiente lema: nos enfocamos en sus habilidades, no en sus otros requisitos previos, y estamos abiertos a adaptar el puesto o lugar de trabajo a sus necesidades, uno de los pocos lugares donde la entidad se adapta a ti y no al revés. A fecha de hoy, la especialización solicitada en las ofertas de empleo está alrededor del 87,4%, tanto al poseer tanto un máster como un doctorado. Actualmente la especialización en esta línea es muy interesante, a tenor de que la elección tanto de los 2 estudios de posgrado posibilita ofertas con muy probablemente pocos candidatos. Un caso de cientos que hay es el que se busca una especialización en gerontología en posgrado, teniendo como base la titulación de nutrición. Por otro lado, y si hablamos del ámbito docente,
Cabe destacar que en el ámbito de la docencia no universitaria frente a la universitaria, las ofertas de empleo en esta última son superior con la otra. En concreto, las ofertas que están hasta ahora actualizadas son 87,5% frente al 12,5%. De las de docencia universitaria, básicamente, cabe destacar que aproximadamente un 45% corresponde a ofertas de universidades privadas y el resto de las universidades públicas. Sin embargo, si tenemos en cuenta los continentes, las mayores ofertas en cuanto a docencia universitaria se centran en América y Europa, lo que representa un 65% de las ofertas públicas. Por otro lado, el salario varía dependiendo del país y de la posición. De hecho, algunos sueldos están sujetos a otros beneficios integrales que pasan desde alojamiento más económico hasta dietas incluso por desplazamiento y comida. Sin embargo, en algunos de los siguientes ejemplos, he unificado a euros con el cambio de divisa a fecha del 16 de marzo del 22, se indica el sueldo sin estos beneficios integrales. Los puestos incluso varían en cuanto al nombre y dependiendo también de la posición universitaria en cuanto al país. Se puede hablar perfectamente de un profesor adjunto en Estados Unidos o determinados puestos de profesores asociados o lecture en algunos países de habla inglesa o en el caso de los profesores asociados en el caso de Holanda. Si se fijan en la diapositiva, los sueldos son muy variables y dependen no solamente del sueldo, que puede ser clasificado de euros por hora o bien con respecto a las horas por semana. Habitualmente los puestos de trabajo que son tanto en Estados Unidos como en Reino Unido, las ofertas que se han detectado hasta ahora son básicamente de 38 horas por semana. Por otro lado, hay que tener en cuenta que de algunos de los ejemplos que podemos observar en las ofertas de empleo son incluso los que son, digamos, en la posición después del doctorado, lo que es el investigador postdoctoral. En este caso en concreto, en el caso de Exeter, la Universidad de Exeter, la oferta está rondando lo que era alrededor de 32.685 euros al año, teniendo en cuenta sobre todo que el cálculo se realiza en base al grado E, que es el que corresponde en Reino Unido. En el caso que tenemos aquí a la derecha, el salario o el rango suele estar alrededor entre 53 a los 65 euros la hora, lo que implica que de acuerdo a la posición de este ejemplo en Estados Unidos, el sueldo variaría entre los 55.000 euros a los 67.000 euros aproximadamente. El rango suele ser relativamente amplio porque en el caso de los requisitos se tiene en cuenta lo que es la experiencia en el ámbito docente que requiere ese puesto de trabajo. Como he dicho anteriormente, es cierto que se hace un resumen habitualmente cada 6 meses de las ofertas de empleo, pero esporádicamente, y si se ve alguna oferta no convencional, se saca una especie de monográfico en la página de empleo en nutrición en el cual se especifica un poco con más detalle esta oferta. Uno de los primeros que habitualmente se apareció fue justamente el llamado estilista de alimentos. Habitualmente cuando el usuario que accede a la página de empleo en nutrición quiere ver otras salidas profesionales, la pista para encontrarlas las tiene habitualmente en el nombre de la profesión en el cual aparece la profesión y entre paréntesis aparece otras salidas profesionales en nutrición, en el cual detrás de ella aparece en números romanos cada una de las que se ha ido ampliando. Por ejemplo, a efectos prácticos, puede haber un especialista en agricultura sensible a la nutrición, que sería en este caso el monográfico que se sacó como el número 3, o bien el escritor o editor de contenidos sanitarios, que fue la segunda ampliación de las salidas profesionales. O en el caso de los llamados Mystery Shopper, que fue sobre todo a raíz de una de las preguntas que realizaron por privado algunos de los usuarios que acceden a la página. Hay que tener en cuenta que otra de las preguntas que suelen tenerse como importantes son las realizadas, como he dicho, a nivel de por privado dentro de la página de empleo en nutrición, en el cual en este caso una de las preguntas está enfocada sobre todo a que si un nutricionista podía trabajar en Amazon como profesional sanitario. Esa pregunta fue respondida el 24 de marzo del 22 y en el cual se justifica las ofertas que habían salido dentro del sector de Amazon.com para dietistas nutricionistas. Una de las últimas ofertas que han aparecido es por un lado el nutricionista espacial. Actualmente solamente existen 2 especialistas a nivel mundial y tal y como está desarrollándose el campo espacial actualmente, puede ser que sea una salida profesional interesante para los próximos años, en los cuales no hay especialistas en nuestro país y podría ser interesante sobre todo su desarrollo. Esta alternativa se suele ampliar mediante la especialización en posgrado o en una especialización a través del doctorado.
Otra de las ofertas que se ha visto con bastante interés y ha sido una de las últimas ampliadas dentro de la página de empleo en nutrición ha sido el llamado el concepto de nutriinformático o nutriinformática. ¿Por qué? Porque habitualmente los datos que se utilizan a nivel de laboratorio pasan por el Big Data cuya especialización para transformarlo en datos de investigación requieren un bioinformático o un informático de Big Data. En nuestro caso hay ofertas específicas para ello, es el ejemplo que aparece a la derecha, en el cual un dietista informático es requerido por la Universidad de Washington, cuyo sueldo suele oscilar casi entre los 6.000 euros a los 9.000 euros mensuales. Actualmente existen muy pocos profesionales en este sector y probablemente será un sector en alza en los próximos años, sobre todo a raíz de que las investigaciones trabajan con datos en el caso de la sómica sobre todo, en los cuales se maneja muchos resultados. El 24 de abril de 2022 sí que se planteó dentro de la página de empleo en nutrición una observación que no era muy habitual, y era que ese día en concreto se había realizado el mayor lanzamiento de ofertas de empleo en nutrición y cooperación al desarrollo de ayuda humanitaria. Este apartado estaría enfocado probablemente dentro de dos ámbitos de las especializaciones de nutrición, que puede ser tanto del ámbito individualizado como comunitario. En el caso de la ayuda al desarrollo y ayuda humanitaria, normalmente las intervenciones pueden ser desarrolladas en el país, bien a nivel comunitario, grupal, o bien a nivel individualizado, sobre todo para determinados casos clínicos o incluso para establecer trabajos puntuales en malnutrición. Por otro lado, y teniendo en cuenta que en el caso de las ofertas de nutrición y cooperación al desarrollo / ayuda humanitaria son relativamente importantes, hay que tener en cuenta que el 1 de julio del 2022 se realizó a través de la Cátedra UNESCO una actividad enfocada para el taller de la empleabilidad en las profesiones sanitarias. Dicho actividad se puede descargar básicamente desde YouTube, en el cual todo lo que es la jornada se grabó para posteriormente que los profesionales sanitarios o los estudiantes pudieran acceder a ellos. La duda constante que surge a nivel de los alumnos es sobre todo si decido trabajar sobre todo en el ámbito de la cooperación al desarrollo y la nutrición, ¿cuáles serían las vías? A modo de ejemplo práctico y teniendo en cuenta nuestra universidad, la estructura general sería la siguiente. Un estudiante del grado de nutrición humana y dietética que durante los 4 años de titulación realiza diferentes estudios, en el caso por ejemplo de idioma, tanto inglés como otros posibles idiomas, pero al mismo tiempo que durante los 4 años participa en acciones de voluntariado en ONG. ¿Por qué? Porque habitualmente cuando se va a acceder a alguna de las plazas requieren experiencia profesional y el voluntariado puede contar como parte de esa experiencia profesional. Si se quiere avanzar un poco más en esa especialización, sobre todo para tener puestos más estratégicos y de mayor carga económica, requerirá hacer un posgrado. Posgrado que habitualmente en nuestra universidad, y tal y como pongo de ejemplo, serían 3 másteres. Uno es el máster de cooperación, que tiene además una especialización de salud. En este caso es un máster de 2 años. El primer año se hacen los estudios tanto generales, mientras que el segundo año se hace la especialización en salud, más las prácticas y el trabajo final de máster. El máster de salud pública es otro máster de nuestra universidad, en este caso solo de 1 año, como lo es también el máster de nutrición personalizada y comunitaria, donde la parte de nutrición y cooperación al desarrollo se suele ver en el módulo de alimentación y sociedad. Si el alumno habitualmente después del máster requiere ir un paso más allá, digamos el punto más alto dentro de la escala docente y de estudios serían los estudios de doctorado. En nuestro caso, los estudios de doctorado, cuando el alumno accede a él, sería el grado con el cual el alumno puede acceder a diferentes puestos, básicamente por 2 vías. Una, a nivel de puestos estratégicos en Naciones Unidas o en la Unión Europea o en ONGs, o bien la opción del llamado freelance, es decir, son profesionales, nutricionistas, que trabajan para evaluar, por ejemplo, determinados proyectos de cooperación en otros países, por ejemplo, durante un mes. Y para ello se requiere una especialización básicamente a través de un posgrado. Y esto es todo. Quería agradecer la invitación a Toma Conciencia y espero que les haya sido útil. Muchas gracias.
Muchas gracias, José Miguel, por esta ponencia. Recuerdo de nuevo que pueden ir dejando las preguntas en el cajetín mientras se va cargando la siguiente y última ponencia. Respecto a una cosa que se ha comentado ahí en el vídeo de lo de Amazon, si no estoy mal encaminado, no sé si se trataba, aunque se comentará luego, pero no sé si se trataba de trabajar como nutricionista dentro de la empresa, pero en ese caso, si la empresa cuenta con una C3 de registro sanitario, en ese caso sí se podría, pero bueno, bien, lo aclaramos luego mientras se carga la última ponencia, que es del doctor Robinson Cruz. Así que nada, adelante. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Robinson Cruz, soy director del Instituto IDENUT. Agradezco la oportunidad de poder dirigirme a ustedes, a la comisión organizadora de este evento. Declaro no tener conflicto de intereses para desarrollar esta presentación. La presentación, por un tema de tiempo, la he dividido en 3 segmentos. En primer lugar, brevemente vamos a hablar de los puntos críticos del proceso de atención nutricional. Luego vamos a desarrollar un caso clínico y finalmente vamos a hacer algunas conclusiones sobre la materia. Empecemos hablando de los puntos críticos del proceso de atención nutricional. Entonces, sobre esto tenemos que decir que la manera tradicional en la cual nosotros hemos aprendido la dietética o la nutrición, de la forma en la que se vaya a definir, es sobre la base de la escuela dietoterapéutica. Eso significa que el alimento es la base de todos los tratamientos, lo cual ahora es imposible de viabilizar. Hay una serie de patologías que no solamente se pueden manejar con alimento. Ojo, el alimento va a seguir siendo importante, pero por sí solo no genera o no tiene o no nos permite, no nos da las herramientas suficientes para tratar todas las cosas que se pueden presentar en el camino. Las enfermedades son listas de alimentos. La escuela tradicional te pone diferentes enfermedades y cada una de ellas te habla de alimentos permitidos, no permitidos, pero en un lenguaje alimentario. El tema es que una persona puede tener varias enfermedades a la vez y esa mezcla genera confusión al momento de hacer la intervención. Hay niveles diferentes de pensamiento. Lo que uno entiende a nivel alimentario en cuanto a grupos de alimentos, las características de los alimentos, no necesariamente es lo mismo que sucede en el cuerpo cuando hay una alteración bioquímica. Esos son niveles diferentes de pensamiento, por eso a veces es difícil que se puedan concatenar. Yo, por ejemplo, puedo tener una elevación de la bilirrubina directa y puedo tener la elevación de la bilirrubina directa por diferentes patologías, pero yo sé que si se eleva la bilirrubina directa está íntimamente relacionada con una alteración en la liberación de bilis y por lo tanto los ácidos grasos de cadena larga no se van a absorber, no se van a emulsionar primero y luego no se van a digerir y finalmente no se van a absorber y se va a producir esteatorrea. Si yo supiera este concepto bioquímico, tendría que olvidarme de las listas que existen diferentes para diferentes enfermedades que pueden tener este mismo criterio común y tengo que estar aprendiéndolas por separado. La escuela dietoterapéutica no da libertad de pensamiento, te pone como una especie de camisa de fuerza porque uno tiene que estar concentrado en lo que es el alimento, lo que deja de ser el alimento. Y cuando tienes que progresar a una circunstancia mucho más compleja, como un suplemento multivitamínico o con una fórmula enteral, un suplemento de nutrición enteral o nutrición parenteral, hay una brecha. Y esta brecha implica que tengas que estudiar adicionalmente cuando en realidad todo eso es parte de la nutrición. Luego está lo que nosotros proponemos en el instituto de hace bastante tiempo es esto, un modelo, un paradigma bioquímico, clínico, nutricional. ¿Qué significa el modelo bioquímico, clínico, nutricional? Todos los problemas que se desarrollan en el cuerpo tienen una base bioquímica que tenemos la obligación de entender. Cada problema tiene una manifestación clínica que tenemos la obligación de poder identificar. Si entendemos la bioquímica del problema y su presentación, vamos a poder dar indicaciones nutricionales mucho más precisas. Al centro se encontrará la bioquímica clínica nutricional, nuestra forma de pensamiento alrededor de esta materia. Este es el modelo tradicional, bueno, este es el modelo de atención nutricional que se sugiere que tiene que llevarse a cabo. Una evaluación nutricional va a permitir una priorización de problemas, esto va a generar una indicación nutricional y un monitoreo. Esta priorización es parte de lo que nosotros estamos introduciendo por este modelo bioquímico clínico. ¿Qué se hace en la actualidad? Se hace un cribado nutricional. Este cribado nutricional origina las indicaciones nutricionales y el monitoreo nutricional. Esto es un problema porque el cribado no es una forma de evaluación, es una forma de detectar riesgo nutricional.
el cribado no nos habla o no nos brinda información suficiente como para poder tomar decisiones nutricionales. Solamente nos dice si el paciente está en alto, mediano o bajo riesgo de complicarse en función de su estado nutricional. Por esa razón es que el cribado no es parte del proceso de atención nutricional, es una etapa complementaria. Eventualmente, si hubieran nutricionistas o dietistas nutricionistas o nutriólogos suficientes en el mundo, no habría necesidad de hacer cribado. Pero como somos pocos, hay que hacer un cribado. E incluso si fuésemos suficientes, siempre existe la posibilidad del cribado porque hay pacientes que se van a beneficiar con las indicaciones generales que se pueda dar. Ahora, ¿qué es lo que deberíamos hacer esta línea de pensamiento? Haces un cribado nutricional. Una vez que haces ese cribado nutricional, pasas a la evaluación y diagnóstico nutricional con el paciente que se encuentra más complicado. Es una evaluación. El paciente que da un cribado de bajo riesgo o sin riesgo puede pasar directamente a las indicaciones nutricionales, pero eso es un grupo muy pequeño de pacientes. En la mayoría tenemos que hacer evaluación nutricional. Una vez que evaluamos, hacemos la priorización respectiva. Después de la priorización, establecemos las indicaciones y finalmente hacemos el monitoreo nutricional. Entonces, estos son los problemas críticos que tenemos. Desde el principio, el fundamento lógico, holístico, filosófico de lo que estamos haciendo, tenemos que modificarlo. La escuela dietoterapéutica tuvo éxito cuando recién se fundó la nutrición, pero ahora hay tanta información disponible y conocemos tanto de lo que sucede en el cuerpo que tenemos que migrar a un modelo en el cual la bioquímica sea la base de todos nuestros argumentos, de todas nuestras decisiones. Ojo, la bioquímica explica cómo se comporta el alimento, explica cómo se comporta cuando cambia, explica la nutrición enteral, la parenteral, los suplementos de vitaminas, de minerales, no multivitamínicos. No estamos cambiando, estamos cambiando lo que vamos a hacer. El nutricionista va a seguir siendo especialista en alimentos, pero vamos a ir un escalón más. Vamos a ser especialistas en nutrientes y en la forma de administrarlos apropiadamente. Vayamos a la segunda parte de la presentación. Vamos a hacer un caso clínico donde vamos a tratar de plantear estos elementos que les estoy comentando. Por cuestiones de tiempo, no voy a poder explicar en detalle cada una de las etapas, pero por lo menos voy a poder presentarles una situación real desarrollada en un contexto de acuerdo al parámetro que estamos nosotros comentando. La parte 1 sería la evaluación nutricional. En el instituto hemos desarrollado un protocolo de 9 pasos estandarizados. Estamos trabajándolo en toda Latinoamérica, este protocolo de 9 pasos, y también estamos trabajando esta estandarización de la evaluación nutricional y el protocolo en general en España a través de un convenio con la Academia y el Consejo de Nutrición. Entonces, la primera parte, la evaluación, interacción fármaco-nutriente. Tenemos que identificar los medicamentos que consume la persona y entre paréntesis ustedes pueden ver las interacciones fármaco-nutriente que va a generar. Por ejemplo, la morfina disminuye el peristaltismo y el apetito, puede generar estreñimiento. Por ejemplo, la levotiroxina debe ser consumida alejada del calcio. Es un suplemento, un medicamento tomado para el tratamiento del hipotiroidismo. No es que se tenga que eliminar lácteos de la dieta de la persona. El espacio entre levotiroxina y el consumo de lácteos es de 4 horas. La persona toma la levotiroxina en ayunas a las 11 de la mañana, 7 de la mañana, 6 de la mañana, 8 de la mañana, a las 12, 1, 2, ya puede tomar calcio. No tiene por qué, digamos, prohibirse el consumo de lácteos. Bueno, aquí es un ejemplo. Aquí hay varios elementos que podemos identificar la interacción fármaco-nutriente para ir tomando nota al momento del tratamiento. Luego, en ingesta, esta persona, después de haber hecho una evaluación de ingesta detallada, llegamos a la conclusión que consume 800 calorías, proteína 35 gramos al día, carbohidratos 110 gramos, apetito disminuido. Deambula, evaluamos signos clínicos, todos estos elementos. Aquí hay prótesis, nos va a dar una idea de si puede consumir cosas duras o no. Luego hablamos de la composición corporal, solamente se le hizo IMC, que es malo en este caso, o sea, inapropiado porque debería hacerse una prueba de composición corporal, sobre todo si estamos hablando de un cáncer. Luego la bioquímica, tenemos que tener la capacidad de analizar cada uno de estos parámetros, qué está sucediendo. Por ejemplo, la elevación de las transaminasas, 130 TGO, que está acá, 19, y la TGP9. No hay una elevación significativa, o sea, no hay una afectación del hígado en este momento. La creatinina está disminuida, la urea está disminuida, puede estar asociado con una pérdida de masa muscular, un paciente con una pérdida de peso o masa muscular significativa.
En fin, cada uno de estos elementos los evaluamos. Luego la albúmina, 3.1, linfocitos segmentados 3300. Estos segmentados nos dan información sobre si el paciente está inmunosuprimido o no para hacer modificaciones en la cocción de los alimentos si es que fuese necesario. Esta es la evaluación. Les digo, por tiempo no puedo analizar línea por línea, pero cada uno de estos elementos me va a dar información para mi tratamiento, mi intervención nutricional. Luego que hago esa evaluación, tengo que priorizar los problemas. Entonces, lo que tenemos que hacer es, en función de un criterio lógico, vamos priorizando. Ese es un ejercicio mental que hacemos. Aquí no hay números, no hay gramos por kilo ni nada. Le enseñamos, tratamos de compartir con los colegas un proceso estandarizado de priorización, que se sepa qué se va a tratar primero, qué tiene mayor importancia, probablemente para todos, si hablamos de este caso, lo primero que salta a la mente es que tiene desnutrición, es el primer problema que queremos tratar, pero no es correcto porque el paciente no está en el hospital para subir de peso o para perder peso, está el paciente para ser estabilizado. Una vez que estabilicé lo complejo, puedo empezar a tratar los otros elementos. Entonces, esto nos ayuda a fijar nuestra mente y empezar a ver lo crítico y luego ver lo urgente y así sucesivamente. Cada uno de los elementos tenemos que ir priorizándolos para poder saber qué vamos a atacar primero. En este caso, la conclusión ¿cuál es? Darle energía de normal para alta, darle proteína normal, no necesita más proteína, cada uno de estos elementos. Aquí significa energía normal hacia alta, normal, ha disminuido el aporte de lípidos, entonces estamos concluyendo que para este paciente la energía va a ser de normal hacia alta, la proteína normal, los lípidos empezar bajo y el carbohidrato empezar normal y puede ir tendiendo, tiene una tendencia hacia el incremento. Luego decidimos qué vía vamos a utilizar y la primera pregunta también lo estandarizamos. ¿Hay absorción? Si hay absorción, podemos utilizar la vía enteral. Hacemos estas 4 preguntas. Si las 4 se respondieran perfectamente, o sea, digiere bien, está despierto, tiene apetito, puede consumir el 100% de lo que requiere, nos iríamos por la dieta. Pero en este caso no hay eso, entonces hay un consumo, hay una respuesta parcial de este fragmento. Vamos hacia el uso de fórmula. Cada una de estas preguntas me va diciendo qué tipo de fórmula complementaria puedo utilizar para tratar a este paciente. El problema hubiese sido si hubiese dicho absorción, no, en ese caso solamente cabía la nutrición parenteral. Cuando he decidido qué vía utilizar, me voy al cálculo de necesidades, tomando en cuenta lo que hemos concluido previamente. Como ustedes pueden ver, este cálculo se hace, pueden utilizar Harris-Bennett como en este caso, u otra tanta fórmula. No hay ninguna fórmula que tenga suficiente poder como para poder decir, esta es infalible. En todas tienen margen de error. Por eso es que queremos empezar a trabajar sobre o si estamos trabajando sobre la base de gramos por kilo en cada uno de los nutrientes. Y nuestras decisiones van a estar en función de la cantidad de proteína que previo análisis vamos a darle a la persona, la cantidad de grasa que previo análisis y según las recomendaciones estándar le vamos a dar, y la diferencia será carbohidratos, que en este caso se estaba proponiendo 271, sin embargo, por las características del paciente, solamente le vamos a proporcionar 202 gramos, que es mucho menos, 1400 calorías, que las 1600 propuestas por la fórmula. Esta fórmula puede ser una referencia a largo plazo, pero esto es el inicio, el punto de partida para poder brindarle tratamiento a la persona. Luego vamos a la intervención nutricional. Estoy poniendo esto no porque esté proponiendo, no porque considere que estos productos sean los mejores que hay, simplemente son 2 productos que tenemos en el mercado. La paciente tenía diarrea, ese es un tipo de fibra que absorbe agua y reduce significativamente la diarrea en el paciente oncológico, en general, en cualquier tipo de paciente. Es una fórmula semielemental y recuerden que aquí cuando hicimos las preguntas, una de las condiciones es que la fórmula sea semielemental. Entonces, he querido mostrarles un ejemplo para que vean que todo está concatenado, todo tiene un orden de pensamiento, todo tiene un orden lógico, todo tiene una secuencia de eventos que nos van a llevar a un objetivo determinado, ser precisos y eficientes en la administración de nutrientes. Luego planteamos la dieta con los tiempos de comida, que ustedes pueden ver cómo está incluido la toma de la fórmula y además el tema de la fórmula de la fibra para reducir la absorción se ha alejado de las comidas, todo eso se le tiene que indicar al paciente. Cada uno de estos elementos tiene que ser adecuadamente explicados y obviamente la dieta es la base. Este caso es un paciente con cáncer, por ejemplo.
El paciente con cáncer muchas veces siente que las fórmulas implica que se está complicando. Entonces, no es que la comida sea mala, la comida sí va a seguir siendo importante, pero no nos da solución a todos los problemas que nosotros podríamos encontrar en el paciente. Luego viene la monitorización, monitorizamos siempre ingesta. Recuerden que estos pasos están estandarizados también. Siempre monitorizamos los factores que puedan afectar la ingesta, qué tanto avanzó la dieta, si hay hidratación, si hay evacuaciones, si hay balonamientos, si hay náuseas o vómitos. Tenemos que monitorizar la composición corporal y el peso. Esto se puede hacer cada 3 días o semanalmente. Y la bioquímica, cada uno de estos elementos, el tiempo, la periodicidad con que se va a hacer la monitorización de estos elementos va a variar de acuerdo a cada uno. Por ejemplo, el perfil lipídico no vale la pena hacerlo semanal, se hace por lo menos cada 6 semanas. Los electrolitos, si está complicada la persona, se pueden hacer diariamente. Y así sucesivamente se va cambiando. Vamos al tercer bloque, que son las conclusiones. En primer lugar, es primordial que redefinamos nuestro paradigma de atención nutricional. Como les digo, hay que repensar lo que estamos haciendo. El paradigma dietoterapéutico fue exitoso, pero ya ha perdido vigencia en el tiempo. Debemos estandarizar nuestros procesos de atención nutricional. No podemos estar en un lugar, atiendes uno, en otro, de una forma, en un lugar evalúas de otra forma. Si ustedes ponen en los buscadores de científicos evaluación nutricional o nutritional assessment, van a encontrar infinidad de formas. La mayoría de ellas son cribaje. Entonces, nosotros mismos a veces participamos de investigaciones donde se habla de evaluación nutricional y de lo único que se habla es de cribaje nutricional. Es tiempo que nosotros tomemos conciencia, como dice el eslogan de esta actividad, para hacer las cosas apropiadamente y no ponernos nosotros mismos zancadillas. La evaluación implica mucho más que el cribaje. La distribución calórica no es un método adecuado para establecer indicaciones nutricionales. La dieta por sí sola no es una solución para la persona enferma. Podría ser para un individuo aparentemente sano, pero para el enfermo, no. Estas son mis redes de contactos. Les agradezco mucho su atención. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Robinson, por esta interesante charla. Para finalizar ya las 4 ponencias, comenzaremos ahora con el turno de preguntas de la mesa redonda y debate. Han ido llegando algunas preguntas muy interesantes y voy a pasar a ir transmitiéndolas, ¿vale? Para la primera ponente, María José, preguntan dónde se podría consultar los convenios. Vale, efectivamente es algo que no he incluido en la ponencia. Los convenios colectivos, en principio, una vez que están firmados, como tienen una cobertura legal, hay que publicarlos y se publican en boletín oficial. Entonces tendríamos que mirarlo bien en el boletín oficial de la provincia o del estado, un poquito dependiendo del rango. Y luego también las distintas administraciones públicas, los gobiernos autonómicos, habitualmente en las páginas web del Departamento de Trabajo, suelen tener siempre hay un registro de convenios colectivos. Y luego, pues si no, siempre nos queda la opción de dirigirnos a un sindicato y preguntar, oye, quiero una copia de mi convenio, o a la propia empresa. Muy bien, muchas gracias. Te hago otras 2 preguntas por ir por orden, Yo, ¿vale? si me permites, y antes de ir al orden, porque a mí me gusta siempre repartir mucho Sí, juego. perfecto. Bueno, me han parecido muy interesantes todas las preguntas, porque al final la profesión tiene muchos ámbitos, ¿no? Y me llama mucho la atención. Yo ahora mismo estoy cursando el curso de estandarización. Robinson es mi profesor y dentro de un rato tenemos clase. Y a mí me está cambiando mucho la manera de ver la profesión, y me ha parecido muy interesante ver 2 mundos que yo hasta ahora mismo realmente no los había unido, que es el proceso de estandarización del proceso nutricional y por otra parte unirlo con el análisis de la evidencia, ¿no? Y cómo ahí creo que se pueden crear unas sinergias muy interesantes, ¿no? No sé un poquito, Robinson o Edu, cómo podéis ver esta sinergia entre esas cosas que en principio podemos ver un poco apartadas. Bueno, gracias. No sé, ¿podemos conversar o esperamos estas Sí, sí, por preguntas? supuesto, sí. Dale. Ok.
Bueno, en principio estaba también leyendo en el chat una pregunta ya más filosófica y holística de lo que significaría la aproximación a la detección de problemas o a la formación o a nuestra propia esencia como profesionales. Entonces, lo que nos ha faltado sistemáticamente a lo largo del tiempo, y es una cuestión que tiene que ver con la evolución de nuestra carrera, en el tema de las áreas de la salud somos relativamente jóvenes. No podemos compararnos con otras profesiones que tienen mucho más tiempo de evolución, de reflexión sobre ellas mismas. Entonces, el proceso de unir lo que ves con la evidencia es un tema crítico, es un tema crítico. En la actualidad le hemos puesto un peso ponderal significativamente grande a lo que dice la evidencia, lo cual es correcto, porque a partir de ahí se genera el conocimiento. Pero luego tenemos que ir a la práctica para ver si lo que está dicho en el artículo es congruente con lo que yo vengo haciendo. Pero en el camino a veces se ha quebrado este proceso, ¿no? Entonces, nos quedamos solo en la práctica o nos quedamos solo en lo que dice la evidencia, pero no se nexa. En esto que tú comentabas del proceso de atención nutricional, lo que estamos tratando de hacer es unir ambos factores, porque necesitan retroalimentarse sobre todo porque cuando hablamos de nutrición tenemos que considerar un factor importante, que en realidad para todos los seres humanos, todas las patologías, que es el metabolismo de las personas asociado con la raza, con polimorfismos y cosas que recién se vienen conociendo. Y lo que sucede en Latinoamérica, por ejemplo, para infinidad de problemas, no necesariamente es la misma respuesta que va a tener la persona en Europa o que podría tener la persona en Asia, hablando de la misma glucosa, por ejemplo, ¿no? No sé si ustedes tienen una opinión al respecto. Yo estoy convencido que tenemos que juntar ambos elementos y que entre ellos se retroalimenten. No pueden irse por cuerdas separadas. Es un error que se está fortaleciendo mucho, sobre todo en quienes recién salen de la universidad. Yo tengo alumnos que recién salen de la universidad, casi consideran que con la evidencia de una revisión pueden manejar un problema. Y Eduard, espero que he visto tu presentación y me encantó, puedas darnos ese reflejo de lo que no es así en realidad, ¿no? Sí, exactamente. Estoy absolutamente de acuerdo contigo y la pregunta es muy pertinente siempre. La evidencia nos informa de algunas cosas, nos informa de la posible eficacia que tenga eso y la confianza que podemos depositar en esos datos para predecir si tendrá esa eficacia o no, y también sobre la seguridad. Pero desde luego, por ejemplo, las preferencias de los pacientes, aquello que tenemos que hacer en toma de decisiones compartida con el paciente, nos cambia la mirada. Tanto es así que ya se está generando investigación basada en los pacientes, en la que el centro del peso de lo que es importante para los pacientes se traslada al centro de lo que debemos investigar. Tanto es así que cuando tenemos varias opciones y no tenemos clara cuál, porque a veces tenemos que decidir entre 2 o 3, si ha funcionado bien toda la generación del conocimiento y tenemos 2 o 3 opciones, tenemos que elegir entre una y otra. Y a veces no tenemos muy clara cuál elegir en base a la evidencia que hay. Y al final las preferencias de los sujetos son las que ganan. La investigación cualitativa en este sentido nos informa mucho sobre cómo el paciente aceptará o dejará de aceptar. Por lo tanto, la unión de las dos cosas son absolutamente necesarias. Y en cuanto a ese planteamiento filosófico de si no podemos, si hay un procedimiento o un protocolo, ¿cierto?, de actuación y no podemos romperlo, que nos limita mucho, bueno, hay que ser consciente que hay un protocolo de actuación porque es lo que hemos entendido, que es lo que suele pasar, es lo que nos dice la evidencia, es lo que nos dice el paciente, tenemos este protocolo de actuación, pero si vemos que la teoría o la base teórica sobre la que estaba fundamentado nuestro protocolo se ha roto porque ha aparecido un nuevo conocimiento que nos ha dado más información, etcétera, etcétera, no tenemos por qué dejar de lado toda esa teoría o ese protocolo, sino que tenemos que introducir lo nuevo dentro del protocolo y hay que cambiar el protocolo. Una de las mayores barreras para implementar la práctica dietética basada en la evidencia
es el cambio de esos protocolos, que hay muchos impedimentos a nivel de la organización, de los profesionales, resistencias profesionales para cambiar el protocolo. No sé si eso está enlazado con algo que José Miguel Soriano me contó sobre que habían detectado mucha intolerancia a la fructosa. ¿Lo podríamos relacionar? ¿Lo podrías explicar un poco? No sé si te meto en un embolado ahora, pero recuerdo que me contaste sobre esto, ¿no? Sí, a ver, nosotros en la clínica nutricional y en el Hospital de la Fe, durante un periodo de tiempo empezamos a observar como que había una alta prevalencia de intolerancias a la fructosa y a la lactosa. En principio, el procedimiento de diagnóstico estaba claro. Lo que pasa es que no era muy normal que la intolerancia a la fructosa nos apareciera en población adulta, siendo un problema de base genética, ¿no? Lo curioso del caso es que los protocolos hospitalarios no atienden a determinadas circunstancias, porque, por ejemplo, nosotros empezamos a trabajar a nivel de parasitología. Entonces, empezamos a detectar que había muchos de estos pacientes que tenían Giardia intestinal. Entonces, el protocolo habitual en el hospital, que no hacen análisis parasitario, por lo que el argumento en la análisis de la historia clínica es que el paciente está fuera de España, es el argumento que aparece en todas las historiales. Entonces, eso no es verdad, porque Giardia intestinal lo encontramos en cualquier zona. Entonces, estos pacientes se sometieron a un tratamiento antiparasitario y lo que pasa es que a un porcentaje muy alto de estos pacientes les desapareció la patología nutricional. Entonces, es lo típico de una patología nutricional secundaria de una primaria no diagnosticada, ¿no? Entonces, eso hemos empezado a trabajar un poco en esa línea para detectar un poco si algunas otras posibles patologías podrían tener esa posibilidad de esa recuperación a través de un tratamiento paralelo, que es lo que importa sobre todo a nivel de nutrición con otros equipos interdisciplinares, que a fin de cuentas es lo que se tenía que trabajar, ¿no? Te llamaba la atención por eso, porque yo he dado clase de dietoterapia en la facultad y nuestra propuesta en la patología de intolerancia a la fructosa es evidentemente la reducción o eliminación de la fructosa, pero es que eso no acaba con el problema. Entonces, se trata de que haya un diagnóstico más claro, ¿no?, en ese aspecto. Esa es un poco la idea. Perdón que los interrumpa, Sí. pero justamente en esa línea, el método científico lo que nos ha hecho es estandarizar o guiar el proceso de investigación para que todos lo podamos replicar en cualquier parte del mundo. Los protocolos lo único que hacen es guiarnos sobre cuál es la línea de trabajo y en ese momento, si encontramos algo diferente, enriquecemos el protocolo, pero no se convierte en el único camino que vamos a seguir. La propuesta de estandarización que se ha hecho y que ustedes han visto, es una propuesta que enlaza aspectos bioquímicos que son, digamos, la base. Por ejemplo, tú comentabas sobre intolerancia a la fructosa. Si yo tengo un conocimiento más claro de cómo es el comportamiento bioquímico de la fructosa, qué pasa con su acumulación y cuáles son sus manifestaciones clínicas, evidentemente, como profesional de nutrición, voy a entender mejor cuál va a ser mi interpretación dietoterapéutica. El comentario que hacía sobre la escuela dietoterapéutica es que la formación que hemos tenido tradicionalmente, por lo menos en los 70 años que existe nutrición en Latinoamérica, es encontrabas la enfermedad y te daban una lista de permitidos y eliminados, pero el colega no razonaba qué cosa era, por qué lo hacía, porque no entendía lo que estaba pasando en el interior. Entonces, esta propuesta es, primero entiende, ojo, mira, pasa esto. Y obviamente el orden de los procesos es para que todos en Iberoamérica o en general nos podamos poner de acuerdo. Yo estoy seguro, y seguramente ustedes van a hacer investigación, que si le preguntan a un colega, y a mí me da pena, porque yo soy nutricionista en mi vida, son 25 años en esto, y nada me lo va a cambiar. Si le preguntan a un colega en 2 lugares de España sobre un tema concreto de aproximación al manejo de nutrición, probablemente tengan 2 apreciaciones totalmente diferentes, ni siquiera más o menos relativas, complementarias. Eso no sucede en la labor del médico. Y eso es lo que tenemos nosotros en nutrición que incorporar. No es que esté, digamos, que quiera ser médico, no. Yo quiero para mi carrera el desarrollo y que incorporemos todo lo positivo que se ha desarrollado. En ese sentido es el protocolo, nada más, ¿no? Y también había un comentario sobre si la ciencia no es predictiva. No es predictiva en el sentido de que si tú haces lo mismo siempre te va a salir lo mismo, pero por lo menos tienes una idea hacia dónde vas, ¿no? Ese es lo mínimo que se tiene que tener en cuenta. Sí.
Yo solo sí, para aclarar también, el crear protocolo, el estandarizar está genial. Si está basado en los datos adecuados, te llevará hacia el sitio adecuado la mayor parte de las veces. Eso no implica, y eso creo que es lo que venía como lo que puede venir como una crítica, y que no es así, lo que no implica que si aquello no se soluciona, vayamos como House, ¿no? Como aquí José Miguel Soriano fueron como House a buscar otras posibilidades que son minoritarias, pero que se están dando, y en ese caso, y por eso resaltaba su experiencia en ese sentido, ¿no? Con ese caso. Es decir, protocolo genial, estandarización genial, si está basado en los datos adecuados, nos va a llevar casi siempre al buen funcionamiento y mucho más unitario y más adecuado, por supuesto, pero no implica que no podamos deshacernos en algún momento de eso para mejorarlo, para introducir nuevos detalles, para introducir nuevas cosas, de si esto no funciona, pues es que posiblemente sea otra cosa, ¿no? No creo que se líen ahora a hacer análisis de parásitos a todo el mundo, sino que será bajo ciertas circunstancias. Introducirlo en el protocolo, o sea, continuar trabajando y saber que el conocimiento es acumular y acumular. Sí, lo que se ha hecho sí, aquí lo que se ha hecho sobre todo también es que es cierto que se han empezado a publicar lo que son los algoritmos para trabajar con esta temática, porque es muy importante, pero sobre todo por convencer a otros profesionales dentro de los hospitales y no a trabajar en esta línea, porque nuestro principal problema eran los gastroenterólogos. Entonces, claro, yo tenía pacientes en los cuales a lo mejor eran derivados de gastroenterólogos y al final acababan no en un dietista, sino en un psiquiatra. Esos pacientes no tienen un problema mental, tienen un problema de salud intestinal que hay que solucionar, ¿no? Entonces, eso, digamos, es un poco lo que plantea ahí, ¿no? Las guías clínicas, los algoritmos y sobre todo convencer a otros profesionales de que hay que trabajar de manera conjunta y si hay que cambiar los protocolos, se cambian. Yo creo que es un punto clave, ¿no? Y una cosa, además, sobre esto, perdónenme. El nutricionista no está el dietista nutricionista, nutriólogo en general, no está acostumbrado a detectar problemas, salvo que estés investigando. No estamos acostumbrados a detectar y cuando lo detectamos, el problema es como una bomba que puede explotarte en la mano y lo primero que quieres hacer es allá o allá, pero podemos nosotros afrontar eso, obviamente dentro de los límites de lo que corresponde a nuestro ejercicio profesional, sin incurrir en intrusismo. Podemos manejar, podemos referir, no sé si el término es apropiado para allá también, enviarlo a otro profesional, y, en fin, es parte de lo que nosotros como profesionales y en el crecimiento que estamos teniendo. Yo siempre comento acá en Latinoamérica, la nutrición, hago la analogía, es como una persona. Hemos pasado por la niñez, la adolescencia, ahora creo que estamos llegando a la vida adulta profesionalmente hablando, filosóficamente hablando, y podemos estar de igual a igual con cualquier otro profesional. Antes los teníamos que ver como el niño mira al papá, porque ellos fueron el origen de todo, pero ahora ya no, estamos tal cual. A mí, fíjate que una de las cosas que me está gustando mucho del curso es que viene a suplir precisamente ese déficit que tenemos en la formación, ¿no? Porque aquí realmente, así como en el resto de profesiones sanitarias, ya en segundo o tercero empiezan a hacer prácticas hospitalarias y ahí es donde aprenden a detectar problemas y a solucionarlos y a conversar con otros profesionales de tú a tú. Es algo que nosotros no hacemos. Y esto es un poco el encanto que tienen las clases en directo del curso de estandarización, ¿no? Que realmente nos están ayudando a desarrollar ese pensamiento crítico y a esa capacidad de detectar errores o Si me, problemas. si me permitís, voy a lanzar algunas preguntas algo más concretas que están lanzando en el chat, ¿vale? Hay algunas que son para José Miguel Soriano. Por ejemplo, preguntan en el chat en cuanto a los másters que cualquier, u otras profesiones sanitarias que no son específicamente dietistas nutricionistas pueden realizar en cuanto a la dietética y la nutrición, si podrían ser habilitantes en ese caso. A ver, el único título habilitante al ejercicio profesional es la titulación en nutrición humana y dietética, que eso es lo que en teoría suele ocurrir cuando a lo mejor vienen muchos alumnos, ¿no? El alumno realmente se pregunta realmente el máster para qué lo hace, ¿no? A veces, ¿no? Es porque realmente a lo mejor el grado, si le ha venido pequeño, va a tirar a lo mejor la parte de investigación o
o trabajar a nivel clínico. Y normalmente ese máster, que a lo mejor en nuestro caso es el de nutrición personalizada y comunitaria, lo que hace es que aborda varias áreas temáticas, de nutrición deportiva, clínica y alimentación y sociedad, ¿no? Entonces, no te va a habilitar a nada. Quiero decir, es digamos, el antesala de lo que mucha gente a la hora de cursarlo va a hacer el doctorado. Pero a fin de cuentas, títulos habilitantes al ejercicio profesional como másteres solamente está el de psicología clínica, que yo sepa, porque el resto solo es el grado como tal, ¿no? Creo que el de Y el práctica práctico. para los abogados, pero Exacto. es necesario en cualquier caso contar con el título de grado de base, ¿no? Exacto, sí, 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 sí. Genial. Había también alguna otra pregunta para usted en relación un poco linkeándolo con lo que comentaban un poco del intrusismo, de cómo hacer esa relación de la evidencia para la práctica y demás. Y comentaban que, claro, la nutrición es una ciencia bastante transversal al resto de profesiones sanitarias, que si no sería en ese caso mejor aislarla o tomarla como más protagonismo solamente al dietista nutricionista o seguir dejando ese campo tan abierto y que pueda incurrir en esos errores que estabais comentando ustedes. Bueno, yo desde el aspecto de las salidas profesionales, yo lo que veo es que las ofertas de empleo van en relación sobre todo a la titulación básica de nutrición. Entonces yo creo que ese es el punto clave, ¿no? La cuestión es que el profesional o el estudiante que accede a la página, la duda que tiene es que siguen pensando que la oferta que se van a encontrar viene con un nombre como dietista nutricionista, nutriólogo o lo que sea, ¿no? Ese, digamos, sería la posición inicial, ¿no? Pero es que hay una amplia capacidad de luego de especialización que es lo que llama mucho la atención. Entonces, en principio, lo único que hay que tener en cuenta es que yo creo que no es que sea transversal. Yo creo que la base es la nutrición y la transversalidad que se debería hacer sería con las otras especializaciones, ¿no? Entonces, porque si además hacemos algo, si hacemos la nutrición transversal, nos encontramos en que empezamos a hablar del intrusismo profesional. Y ese es el punto clave, yo creo, ¿no? Entonces, somos una titulación que siempre hemos dicho que somos una titulación joven, pero ya tenemos unos años, que decir, ya no lo tenemos que creer, y que por lo tanto yo creo que es un punto importante para fortalecernos, ¿no? Entonces yo creo que la clave es esa, ¿no? O sea, de creernos sobre todo que la nutrición es el punto álgido para empezar a trabajar en lo que queramos, ¿no? Entonces entiendo también que en ese caso el punto fuerte sería esos equipos multidisciplinares. Exacto. Habitualmente sí que es cierto que a veces a lo mejor en la práctica de la clínica privada, a lo mejor, pues los típicos a lo mejor estudiantes que a lo mejor empiezan solo con su clínica, ¿no? Pero muchos de ellos al final trabajan en equipos multidisciplinares porque son necesarios en un momento determinado, ¿no? Entonces, la multi y la interdisciplinaridad con la nutrición es importante. Y sobre todo, por ejemplo, nosotros en la clínica lo que sí que hacemos es que vienen estudiantes de diferentes titulaciones a la clínica, ¿no? En actividad física y fisioterapia. Y lo que les hacemos entender es que de otras titulaciones que no sean de nutrición, su papel en nutrición no tiene que estar. Tienen que entender el profesional que hay y tienen que saber cómo derivarlo en interconsulta. Pero que no me haga un fisioterapeuta o una persona de actividad física una dieta. No estamos para jugar a eso. Eso hace años podría ser, pero ya habiendo una fuerte unión en cuanto a la parte de intrusismo profesional, eso hay que evitarlo, ¿no? En cierta manera. Perfecto, creo que está bastante claro. También para María José, perdón, de la parte de convenios. Creo que estaba Robinson apuntando algo. Perdón. Sí, perdón, tenía el micro presionado, apagado. Yo quisiera contar algo a lo que comentó José. Yo estoy también, desde mi punto de vista, la nutrición es transversal en algunos aspectos, pero más relacionados con la alimentación en programas generales, no con la nutrición básica, bioquímica del individuo. Eso no puede ser transversal. Cuando hablamos de un programa, no sé, de manejo de la anemia y se van a generar algún tipo de suplemento, probablemente tenga que venir el tecnólogo, probablemente tenga que ver la parte agropecuaria si se puede hacer algún manejo y haya transversalidad. Es el único ámbito de la nutrición donde probablemente haya transversalidad, pero cuando hablamos de nutrición como tal, sí estoy de acuerdo, equipos interdisciplinarios. Nosotros tenemos una voz potente y debería el tema nutricional terminar con nosotros. Y nuevamente volvemos al convencimiento y por eso participar en este tipo de foros y el título me encanta, pues tomar conciencia.
en nutrición nadie más puede saber más que nosotros. No puede haber un profesional atrás de nosotros que diga algo que sea mejor de lo que nosotros hemos dicho. Perdóneme si puede parecer petulante, puede parecer inapropiado, pero es mi convencimiento. Yo no puedo decirle a un estomatólogo cómo retirar un diente, una muela, un molar. Yo no le puedo decir a un oftalmólogo cómo es que debe tomar la medida de la vista o una salud ocular. No le puedo decir, a mí nadie me puede decir cómo manejar algún tema de nutrición, porque esa es mi información. En cambio, la parte alimentaria, que es cómo traducimos la nutrición, podría quizás verse, digamos, necesitar de esta transversalidad, porque la nutrición afecta absolutamente a todos los ámbitos de la vida del ser humano, y por eso también creo que esta es la carrera, la profesión del futuro, somos los que vamos a cambiar el mundo, etcétera, 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 al respecto, ¿no? Perfecta la aclaración, Robinson. Creo que tenemos que ir terminando, así que voy a hacer una pregunta que me parece bastante importante, que quede aclarada respecto al tema de convenios y demás, del cual se ocupaba María José, que es la siguiente. Preguntan cómo afecta el convenio estatal de hostelería a los convenios de las comunidades autónomas cuando se tienen. Vale. En el año 2012, creo recordar, se hizo una reforma laboral que daba prioridad aplicativa a los convenios estatales. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un convenio provincial y uno estatal, el que me tienen que aplicar es el estatal. Entonces, en el año 2016 se firmó el primer convenio estatal de restauración colectiva, y lo que fue haciendo es, bueno, pues los convenios de hostelería que ya estaban en vigor, porque bueno, hay cosas que no he explicado de los convenios, que es que tienen una duración y pasado ese tiempo hay que renovarlos, ¿no? Y renegociarlos. Entonces, lo que se hizo en el año 2016 es, bueno, tenemos un convenio estatal y tenemos unos cuantos provinciales. A medida que esos provinciales iba finalizando su vigencia, en esas provincias se iba aplicando el estatal. Y yo creo que este proceso inicialmente, pues por ejemplo, Baleares no se aplicaba, había alguna autonomía que tenía por ahí convenios provinciales, pero yo creo que ahora mismo ya está en todas las autonomías. Entonces, salvo que la empresa voluntariamente diga, no, yo voy a aplicar el de hostelería, ahora mismo a nivel estatal yo creo que en todas las provincias se aplicaría el estatal de colectividades. Si alguien tiene alguna duda, me ponéis por ahí y luego os busco la provincia concreta para comprobarlo, pero yo creo que ahora mismo ya está en todas. Muchísimas gracias, María José. Nada, pues toca ya despedir la mesa número 1. Recordad que a partir del 2 de mayo, como se queda grabadas todas estas ponencias, podéis repasar otra vez todos los contenidos que se han expuesto. Si tenéis alguna duda sobre los contactos de alguno de los ponentes o se puede realizar algún tipo de duda más al respecto, os podéis poner en contacto con la Secretaría de la Academia para que, si lo consideran, pues os den el contacto de los ponentes. Nada más, agradecer también a María José, a Eduard, a José Miguel y a Robinson el tiempo dedicado esta tarde en esta primera mesa. Ha sido muy interesante todos los temas que habéis expuesto, muy interesante también sobre todo y muy enriquecedor todo ese debate final, que creo que es lo más interesante que puede tener este Toma Conciencia. Y bueno, por mi parte, también muchas gracias por participar a los 111 personas que estáis aquí ahora mismo. Sin más, pues dejamos ya todo libre para los ponentes y moderadores de la segunda mesa. Buenas Queridos tardes. ponentes de la mesa actual, si miráis un momento a la cámara y podemos hacer una foto de la mesa, os lo agradeceríamos. Gracias. Listo. Muchas gracias. Os lo pasaremos. Nos Gracias a vemos ustedes. pronto. Vale, Adiós. gracias. Chao.